Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Gracias por venir un sábado por la mañana tan tempranito en este encuentro, esta mesa de debate que se llama La vida en el centro, ¿a cuánto está el kilo? Bueno, es un guiño a la economía de mercado y no lo voy a explicar mucho porque estoy segura que durante las intervenciones de las compañeras se va a cobrar mucho más sentido este título. Nada, daros la bienvenida también al Espacio Eco. Es un privilegio estar aquí, es una suerte y un orgullo pertenecer al mismo marco ideológico que estas personas, que las personas que forman Eco, porque bueno, hay muchas cosas en común y entre otras van a salir el día de hoy, como pueden ser creer que otro mundo es posible, que se puede consumir de otra manera, que se puede vivir de otra manera y que estas dinámicas que tenemos actualmente no son sostenibles ni deseables. Y nada, Josi, si quieres venir y comentar un poquito del espacio. Tenemos un acuerdo, ATAC y ECO somos primos hermanos y tenemos un acuerdo de colaboración. Entre otras cosas, pues lo que hacemos es, ¿no? Por ejemplo, nos cedéis el espacio y vamos ahí, estamos ahí hermanadillas. Y nada, cuéntanos. Les cuento un poquito, claro. Yo trabajo en ECO, mi nombre es Josefina, Josi me dicen. ECO es una cooperativa que lleva más o menos, más de 15 años trabajando con energía fotovoltaica, energía renovable, intentando siempre desde, un cambio energético, un modelo energético más justo para las personas. Hacemos autoconsumo, trabajamos con vecinos organizados, luego fuimos ampliando un poco y estamos ahora con la economía social y solidaria también, estamos con un proyecto de custodia del territorio, polo cooperativo también en Galicia, reforestación. Trabajamos eso. Nuestro lema es poner la energía en manos de la gente, ¿no? Salir un poco del oligopolio energético que nos tiene ahí atrapados. Entonces estamos trabajando con eso. Este espacio, como lo ven, está rehabilitado, es 100% renovable, tenemos nuestra propia fuente de energía arriba que nos da la electricidad. Entonces, haciendo eventos aquí, reducimos un par de horas por lo menos un poco la huella ecológica. También nos gusta trabajar obviamente con organizaciones afín, así que nada, bienvenidas y espero que tengan un muy buen evento. Gracias. A vos. Pues nada, vamos a meternos un poquito en materia. Hoy vamos a poner sobre la mesa algunas de las razones y de las posibles soluciones al hecho de que la pobreza tiene nombre de mujer y tiene nombre de madre. Para ello tenemos aquí a unas ponentes de lujo, que yo estoy feliz y emocionada. Estíbaliz Layunta Acero, ella es compañera y socia de Petra, Maternidades Feministas, una asociación estatal que defiende una maternidad digna en la que se defiendan los procesos sexuales y reproductivos de las madres y los derechos también de la infancia. Uno de los principales objetivos de Petra, a ver si lo digo bien, porque es para mí muy importante y que también me he visto yo beneficiada de este objetivo y lo han conseguido conmigo a nivel personal, es cambiar la percepción social y política que existe en torno a la maternidad y dotarla de un prestigio social y, por supuesto, pues de lo que viene siendo recursos económicos, porque si no, dime tú. Estíbaliz también es madre de una criatura de 3 años y psicóloga. Es un placer tenerte aquí, Estíbaliz. A su lado tenemos a Berta Lago. Ella es trabajadora social que se ha dedicado durante toda su vida al ámbito de los servicios sociales públicos, estatales y también en la Comunidad de Madrid. Los últimos 10 años ha sido la responsable a nivel técnico de las rentas mínimas de inserción y es activista incansable por una renta digna y es coordinadora del Observatorio de Renta Básica de ATAC y participa, es miembro de Euroeca en representación del Observatorio también de ATAC, vocal en la red por una renta básica, en fin, que ella no para. Entre eso su labor también como abuela, que también es un trabajo de cuidadora bastante importante y que ¿qué haríamos sin ella, sin esta figura? Y nada, gracias Berta, y a su lado tenemos también a la compañera Liliana, que ella es también activista de ATAC, abogada, documentalista y doctora en ciencias políticas. Ha publicado con otros autores ensayos sobre el poder, llamamiento a un proceso constituyente y Más claro el agua, el plan de saqueo del canal de Isabel II. Ha publicado novelas, artículos, prólogos y reseñas en revistas y prensa. Y y también ha producido teatro, que lo hemos hablado antes, que me ha sorprendido, me ha hecho mucha ilusión, teatro activista. Y ha sido coordinadora también de ATAC Madrid. Y yo soy Cristina García, soy vicepresidenta de ATAC Madrid, mamá y ciudadana a nivel usuario, pues aprendiendo mucho de ATAC y de las compañeras también de Petra y de toda la red que hay
actualmente de personas que quieren cambiar este mundo, que es posible. Y nada, un poco, y voy a hacer una pequeña introducción y ya que hablen las expertas en los temas, que hasta ahora la reproducción de la vida, la crianza, la responsabilidad de los cuidados ha recaído sobre las mujeres y ha sido sostenida gracias a y a costa de ellas, gracias a y a costa de nosotras. Ya sea dentro de nuestras propias casas o en casa ajena, cuando se externalizan estas tareas, somos las mujeres las que sacamos las casas para adelante, como se dice, por lo menos en mi tierra. Y nada, cabe mencionar, por supuesto, que esto no lo podemos dejar atrás, que cuando este trabajo es remunerado, cuando estas tareas se pagan, se hace con salarios empobrecedores, en situaciones muy precarias que en ocasiones rozan casi la esclavitud, y que es llevado a cabo pues, por las mujeres más vulnerables, sobre todo pues, por mujeres migrantes. Uno de los trabajos mediante el cual literalmente se sostiene la humanidad es a la vez el más denostado y el más invisibilizado, y las mujeres, las madres, las cuidadoras, somos invisibilizadas y denostadas con él. Esta situación, y esto es muy importante, que partamos de esa premisa, nos empobrece y esta precariedad nos deja más expuesta todavía, de por sí ya, a sufrir violencia. Y nada, respecto a los bebés, que parece que siempre se quedan en el segundo plano del debate social un poco, ¿no? Y de la agenda, sus necesidades y sus derechos también quedan silenciados por esta ensordecedora maquinaria capitalista y por todo el ruido horroroso que nos ametralla la cabeza. La vida misma, con todas las acepciones que le podamos atribuir a esta palabra, y tiene muchas, la vida misma, queda supeditada a los intereses privados, a los intereses de una minoría y a los beneficios empresariales, y esto no es sostenible ni en términos ecológicos, ni en términos éticos, ni de justicia social, y nada, ya está. Que esto de que la vida no está en el centro, no, está más para allá, está en los márgenes, y en ellos está siendo sostenida por un grupo que está abandonado a su suerte, en mayor o menor medida también dependiendo del contexto, que esto es importante. Y bueno, pues para hablar de nuestro contexto concreto tenemos aquí a nuestra compañera Estíbaliz para que nos cuentes un poquito en España cuán cerca del centro está situada la vida, a cuánto está el kilo para las mujeres, para las cuidadoras, para las criaturas, es decir, qué precio estamos pagando y bueno, un poco saber de dónde venimos y sobre todo a qué aspiramos. Gracias. Pues totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. En concreto, en España la realidad es que las mujeres cuidamos y nos empobrecemos, tal y como has dicho, y la última ampliación de permisos que se hizo de forma intransferible para que los hombres estuvieran al mismo tiempo que nosotras, lo que nos demuestra es que los hombres cuidan gratis, pero, las mujeres cuidamos gratis y los hombres solo cuidan cuando se les paga, con permisos. Entonces están cogiendo los permisos donde tienen una retribución, pero por ejemplo en el tema de las excedencias seguimos siendo las mujeres las que lo cogemos y nos seguimos empobreciendo. Estamos hablando de datos de en torno al 84% de las mujeres se siguen cogiendo las excedencias para el cuidado, es decir, que más allá de estas semanas que te dan de permisos, al final sigue recayendo todo en nosotras. Y efectivamente, luego hablando de un término que tú ya me introdujiste para que habláramos aquí, de maternidades precarias, ¿no? Que nuestra socia y gran periodista y escritora Diana Oliver tiene un libro así y que explica muy bien toda esta realidad que estamos viviendo. Al final, este sistema capitalista, ¿no? nos obliga a vivir una contradicción imposible de cuidar y trabajar, ¿no? Entonces ya a la mayoría de la gente que no es madre o que no es padre, trabajar se le hace insostenible, la vivienda es insostenible, los salarios son muy precarios y encima, ¿no?, te llega a la vida la circunstancia de ahora cuidar a una criatura. Nuestra principal reivindicación como asociación desde Petra es la ampliación de estos permisos de cuidado del menor, pero la ampliación también y el reconocimiento de otros permisos intrínsecos a la mujer, porque no es lo mismo ser mamá que ser papá. Y esto lo dice la ciencia, lo dice la investigación, y no es lo mismo sobre todo en el periodo previo donde se configura la diada mamá-bebé, ¿no? Entonces estos bebés que necesitan una serie de cuidados que en la mayoría de los casos se establece con la mamá, con el cuidador principal donde se establece el apego. Entonces la ciencia lo sabe, la ciencia nos lo dice, la OMS nos recomienda a mujeres, dad el pecho, es lo mejor para vuestras criaturas, mínimo, o sea, los primeros 6 meses exclusivamente. Entonces, la sociedad, ¿no?, el mundo laboral, Diana Oliver habla de este término, nos obliga a una lactancia en diferido. Cualquier mujer que después de su permiso haya tenido que volver al trabajo y se haya visto en la perspectiva de cómo sigo yo dándole el pecho a mi criatura, ¿no? Entonces, por un lado, esta super mega exigencia, ¿no?, del sistema capitalista neoliberal, de tú puedes, tienes que ser la super mamá, la mejor mamá del mundo, el pecho es lo mejor, pero
lo hacemos a costa de llegar exhaustas, agotadas. Y aquí entra un gran tema que a mí, por mi profesión, me enciende especialmente, que es todos los temas de salud mental. 1 de cada 5 mujeres tienen problemas de salud mental o en el embarazo o en el primer año de cuidado de sus hijos, con lo cual no solo este sistema nos empobrece, sino que este sistema nos daña nuestra salud mental y psicológica. En el trabajo más importante para una sociedad, que es cuidar a las criaturas que luego van a formar esta sociedad. Entonces es todo como, ¿no?, una rueda imposible de gestionar que nos va asfixiando. Nuestra reivindicación clara es ampliación de estos permisos, reconocimiento de permisos específicos para la mujer, de sus procesos sexuales y reproductivos, empezar a hablar del puerperio, ese proceso que vive la mujer, ¿no?, después del parto, que puede llegar a durar 1 año, 2 años, ¿no?, donde esa diada mamá-bebé hace que tengas tú esa especie como de conexión emocional con esa criatura, y que ya están demostrando los estudios científicos que el cerebro de la mamá cambia y se da todo un proceso cerebral parecido al de la adolescencia. Entonces están empezando a hablar de la matrescencia, ¿no? Entonces nuestros cerebros cambian, es un acontecimiento, el de la maternidad, que tiene muchas implicaciones a nivel personal. Entonces, que haya permisos específicos para el puerperio, respetar la esterogestación, que yo no sé, ¿cuánta gente de aquí conoce la palabra esterogestación? A ver, una encuesta rápida, levantad la mano. Exterogestación. Pues la exterogestación es nuestras criaturas, ahí tenemos a una criatura, a otra en la barriguita, necesitan 9 meses fuera de la tripa de mamá para ser solventes, para ser algo. ¿No? Nuestras criaturas no nacen como los potrillos que ya salen andando, nuestras criaturas necesitan respetar este proceso de esterogestación y dura en torno a 9 meses. Entonces, claro, ¿qué nos están pidiendo? Que dejemos a nuestras criaturas, que externalicemos los cuidados. Y ya ha llegado aquí el meollo, que externalicemos los cuidados, y como bien dice Cristina, pues esto es a costa de un trabajo precario de una profesora de una escuela infantil, que la están poniendo ratios insostenibles para ella, o de migrantes no reconocidas, sin papeles, sin un salario digno. Entonces, claro, hay aquí una contradicción en el feminismo muy importante, que hemos venido de una imposición, ¿no?, de la maternidad como destino, y de ahí no se podía salir, ¿no? Y entonces la lucha de las mujeres durante todo este tiempo ha sido ¿dónde ubicamos la maternidad? Nosotras lo que defendemos es ubicar en una maternidad elegida, totalmente elegida y decidida, la que quiera como la que no quiera, pero que esa elección venga dotada efectivamente de recursos económicos y sociales, y entonces que no solamente es un tema de permisos, que por supuesto que pedimos permisos, y si queréis luego entramos un poquito a cómo serían o la cantidad, sino una transformación real, estructural. No es la maternidad lo que nos agota, es el sistema que no nos deja maternar con dignidad, que al final es lo que nosotras pedimos. Y por supuesto, otra gran reivindicación de Petra, y quiero mencionarlo porque además tenemos aquí una compañera que apreciamos especialmente, son las familias monomarentales, las mujeres que por elección deciden ser mamás solas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con sus permisos? ¿Por qué ellas no pueden estar, ¿no?, dando sus permisos a las abuelas, a otra figura? ¿Por qué no pueden estar usando? Está siendo una discriminación de facto. Y hay otra gran realidad que también queremos mencionar, que es en torno al 30% de las mujeres en España no tienen derecho a un permiso retribuido porque no están en el sistema laboral. Entonces los permisos no están relacionados con la maternidad, están relacionados con el mundo laboral, y esa es la gran realidad. Creo que por aquí, genial. No sé si quieres que amplíe más o vamos... Bueno, como luego habrá ronda de preguntas, vale, también incluso me gustaría que entre vosotras, si queréis comentaros algo y tal, pues también tengamos espacio para eso. Voy a retomar el dato que has dado de la pobreza de las mujeres, de cómo el sistema y de la manera en la que está hecha nos empobrece a las mujeres que somos madres. El dato que has dado de las excedencias. Las excedencias no remuneradas, ¿eran cuántas? En torno al... El último dato que tenemos del 2023 es que las mujeres están cogiendo el 84% de las excedencias no remuneradas. Y los hombres el 16%. El 16%, es un despropósito. Y respecto a las medias jornadas... Claro, esto es lo que demuestra, perdona, que los permisos intransferibles no funcionan. Que la corresponsabilidad no llega. No. La tan aludida corresponsabilidad, es lo que yo digo, corresponsabilidad, dinerito mediante.
Claro. Yo, si no hay dinero, me corresponsabilizo ya luego cuando pueda. Claro. Y lo de las medias jornadas, si lo puedes... ¿Cuál era la estadística de No las tengo medias el dato jornadas? de las medias jornadas, pero es aplastante. Que también desde Petra lo reivindicáis, que, Claro, claro. Las reducciones de jornada, o sea, no las medias jornadas, las reducciones de jornada también es un porcentaje elevadísimo las mujeres las que se lo cogen, es decir, para atender esos cuidados y esa presencia que necesitan las criaturas, Claro. porque claro que yo lo podría dejar niños hasta las 6 en el colegio, pero necesitan y queremos darle, porque para eso tenemos peques, para disfrutarlo y que nos disfruten, ¿no? Cuando tengamos ganas, oye, que cuando nos queramos ya dar un paseíto nos lo demos, pero porque quiero que no sea a costa de las criaturas ni a costa de la salud mental que mencionabas. Claro, la corresponsabilidad no es solo en los primeros meses, justo en los primeros meses la corresponsabilidad es que papá esté haciendo la compra, cuidando la casa, limpiando el váter, y que respete esa diada, mamá-bebé. Y la corresponsabilidad va mucho más allá de estas primeras semanas. Entonces aquí también entra otro gran tema, que como no, tiene que salir de la carga mental, ¿no? De, efectivamente, si yo tengo un trabajo a jornada completa, pero de repente me llaman porque mi criatura está mala, claro, ¿no? ¿Quién va? ¿Quién deja de trabajar? Entonces aquí la experiencia del COVID, ¿no? Nos dijo pandemia, nos encerramos, ya está, va a cambiar todo. Este es el momento, ya la sociedad nos acabamos de dar cuenta que no funciona. Bueno, no sé, ¿creéis que ha cambiado? ¿Hemos salido mejores o no? Hemos salido más frustradas porque nos hemos dado cuenta de que sí, estábamos todas teletrabajando y ¿quién se quedaba con el despacho? ¿Quién tenía el despacho? Hablo desde el privilegio. Claro, estaba mamá teletrabajando con sus criaturas alrededor, con la teta, que si no la teta, que si ahora vengo, que si ahora no salgo. Entonces, bueno, pues hay que repensar mucho y hay que decidir qué tipo de sociedad queremos. Y antes de mamá y antes de papá están las criaturas. Y creo que no se está velando por las criaturas ni lo que la ciencia ya nos ha dicho que necesitan. Y lo que necesitan no es la separación, ¿no? Lo que necesitan es un cuidado, una atención. Claro. A ver, también te digo, guay que la ciencia esté como avanzando y documentando todo esto, pero tampoco hace falta, o sea, como que guay y está genial porque es un argumento de valor, pero que no me hace falta que venga nadie a decirme, o sea, a decirnos que los niños tienen que estar con su familia, o sea, es que también, pero guay lo de la ciencia, o sea, como que nosotras tenemos ese aval y no es como también Claro. esta cosa de lo que veníamos diciendo es verdad, porque es que es verdad que lo dice la ciencia, jope, así que bien, ya no nos lo pueden, Claro. ¿no? A lo mejor tanto pero refutar. parece de lógica y Claro, supongo claro. que los que estamos aquí lo vemos lógico, pero cuando tú tienes un bebé de 2 años y no le llevas a la escuela infantil, Te miran regulinchi, ¿no? pero ¿y eso? ¿Pero y por qué? Es decir, que la sociedad está asumiendo que lo normal es llevar a las criaturas y que lo raro es lo otro. Claro. Entonces sí que hace falta, ¿no? Mucho repetir, mucho reivindicar, mucho insistir en que los niños de 0 a 3 no necesitan socializar, no necesitan ir a las escuelas, no necesitan aprender nada, lo que necesitan es el afecto, es la cercanía, es los cuidados. Y las mamás lo que necesitamos es no cuidar en soledad, necesitamos una sociedad pues más colectiva, pues necesitamos otras madres cerca de nosotras, necesitamos ver ese modelo, ¿no? Necesitamos pues muchas comadres y esta sociedad loca y capitalista, individualista y neoliberal nos lleva a todo lo contrario, a aislarnos. Claro. Sí, que la etapa 0-3 en realidad no es para el niño, es para las empresas que necesitan que sus trabajadoras y sus trabajadores vuelvan ahí a producir cualquier tontería. En fin, desde ATAC y desde la Plataforma por la Renta Básica Universal y desde luego cada vez desde más colectivos y asociaciones que tenemos una propuesta bastante concreta que podría ayudar a encaminarnos hacia este ambicioso, pero no imposible, poner la vida en el centro. Tenemos aquí a Berta Lago, un privilegio tenerla aquí. Cuéntanos un poquito, Berta, sobre esta propuesta que es la renta básica y universal y cómo podría ayudar en esto que venimos hablando. Bueno, gracias. Y lo primero de todo lo digo porque lo has dicho tú al presentarme. Yo los últimos 10 años activa en la administración llevé la renta mínima en la Comunidad de Madrid y desde ahí llegué, vamos, no desde la renta mínima, buscando que las rentas mínimas fueran mejores, porque además estaba muy en contacto con otros compañeros de otras autonomías, llegué a la renta básica, buscando mejores cosas. Por eso siempre lo cuento, porque soy una convencida, porque las rentas condicionadas nunca van a llegar a lo que proponen, ni, bueno, el ingreso mínimo vital
que iba a ser la bomba, es la peor de todas, por cómo convive con las demás. Y dicho esto, lo digo por situarme, porque muchas veces se me va, o sea, soy una gran indignada de las rentas condicionadas, ¿vale? Y defiendo por eso la renta básica, que de forma, no voy a decir la definición perfecta, porque me parece más fácil hablar de una asignación monetaria de cuantía suficiente, y cuando se habla de cuantía suficiente entendemos que es el umbral de pobreza, por lo menos, quiero decir, puede ser superior, pagada por el Estado a cada persona, ¿vale? Niños, o quiero decir, menores y adultos, solo por el hecho de nacer y existir, sin tener en cuenta su posición familiar, económica, si trabaja o no trabaja, y sus circunstancias personales. Si tiene, sabéis que muchas rentas condicionadas tienen en cuenta si tiene una discapacidad o si tiene una edad o si tiene una condición. Bueno, en ese sentido, yo sigo un poco el guión porque si no me puedo estar, y eso sí, si ves que me paso mucho, para no estar pendiente me das un toque, Cristina, que soy un poco mala para eso. Voy a hacer hincapié, o sea, la renta básica tiene como contempla unas circunstancias, unas características, que es la universalidad, la individualidad, la suficiencia, la incondicionalidad y la periodicidad, o sea, que no sea de alguna manera que sea algo regular. En principio hablamos de mensual. Pero me detengo mucho en la universalidad porque es quizás lo que más cuesta. También tiene mucho, es la otra cara de la moneda de la incondicionalidad. Quiero decir, si pones condiciones ya no es universal, ¿vale? Pero la universalidad entendida como derecho, primero a una garantía de cobertura de necesidades básicas, pero como un reparto de la riqueza colectivamente conseguida. La riqueza que tenemos no es de los 4 que la ostentan y la utilizan, la hemos conseguido entre todos. ¿Por qué en el siglo en que estamos no podemos tener derecho a eso? De la renta básica se viene hablando ya, hay autores desde el siglo XVI, XVII, quiero decir, no es algo que nos hemos inventado. Es verdad que ahora mismo está mucho más sobre la mesa, pero también es verdad que cuesta mucho, y yo que conozco las condicionadas, cuesta mucho romper la condicionalidad, cuesta mucho ese cambio cultural y ahí la universalidad. En la última charla que di dije, ¿por qué hablando de la universalidad ya en el coloquio, puse el ejemplo del abono de transporte para los mayores en esta comunidad, que no en todas, pero en esta nadie se lo cuestiona? Pues lo digo porque yo ya la sanidad cada vez la cito menos como universal, se la están cargando, pero bueno, me da igual, la universalidad como derecho a la riqueza que tenemos, a que esa riqueza que entre todos hemos conseguido, bueno, nos garantice un básico. Y además, y recalco, la propuesta de la renta básica es como un elemento más dentro del sistema de bienestar social. Como vas a hablar después tú de los servicios públicos, quiero decir, esa idea, porque hay alguno por ahí que defiende, quiero decir, figuras muy importantes dentro del mundo capitalista que pueden defender en algún momento una renta básica, pero como un cheque y después vas al mercado a comprarte los servicios. No, la defensa que hacemos dentro del ATAC y dentro de la red renta básica y dentro de España y dentro de la mundial es, y eso se aprobó hace años, en 2016, en un congreso internacional, es la renta básica, pero dentro del sistema de bienestar. O sea, y yo, que me muevo mucho, porque yo tengo como dos partes, defiendo la renta básica, pero estoy en los movimientos criticando las rentas condicionadas, porque hoy por hoy es lo que tenemos y en la medida que consigamos mejorar, mejoramos, tú que eres psicóloga lo entenderás, el bienestar de las personas. En este momento, vamos, las personas que están en situación de carencia de ingresos y tienen que jugar
con las prestaciones condicionadas que los sistemas públicos ofrecen, de verdad, es una auténtica tortura, un malestar que es que no es posible explicarlo con palabras. Tienes que estar dentro de foros donde se están intercambiando y sufrir con ellas y con ellos, pero mayoritariamente son con ellas. Y hago un inciso, son con ellas también porque somos las que nos sometemos, y lo digo así, o sea, lo digo porque en las rentas mínimas, como son condicionadas, entre otras cosas, a que hagas algo para merecértelo, la historia de, sí, hombre, sí, vamos a dar dinero para que no hagan nada, no, tienes que comprometerte a buscar trabajo sin que te den muchas facilidades, pero es lo que hay, o a formarte o a no sé qué. Al final, los hombres no se comprometen tanto a eso y lo hacen las mujeres. Y si miráis los datos de perceptoras en rentas condicionadas de este tipo, es mucho más mujeres. También es verdad que hay situaciones mayores de pobreza, pero ahí el motivo no es solo la pobreza, porque muchas son de unidades de convivencia. Sabéis que todas las rentas condicionadas tienen en cuenta la familia, no la individualidad. Hay personas que las reciben porque están solos, pero no porque el objeto de las rentas condicionadas en este país, no en todos es igual, es la familia. Digo no en todos porque en Francia no lo es, en Alemania tampoco. Bueno, y yo siempre digo que sería la única forma, o sea, la renta básica sería, si conseguimos el derecho a una renta básica como derecho de ciudadanía, abriría el que pudiéramos de verdad cumplir los demás derechos. A mí me hace mucha gracia leer la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución y todas esas normas, porque dices, muy bien, está muy bien dicho, pero ¿cómo? Bueno, pues en ese cómo. Bueno, aunque ya he dicho un poco los principios fundamentales, sí que hago hincapié en algo que acabo de decir, la individualidad y la incondicionalidad, porque de verdad es que las condiciones, estamos en un país, bueno, por cultura y por tradición de la religión católica y por 100.000 cosas, que la condicionalidad es, vamos, como muy presente en todo, no nos damos cuenta hasta qué punto. Y voy a citar brevemente las ventajas de la renta básica en general, después me centro un poquito más. De verdad no deja a nadie fuera. O sea, en las rentas condicionadas, últimamente además ha estado muy presente porque el fracaso del ingreso mínimo vital, aunque lo vendan como que no, es un fracaso, y se han hecho muchas investigaciones para ver por qué lo que se llama el non-take-up, el fenómeno de tener derecho y no hacer uso de ese derecho. Bueno, pues con la renta básica no habría ese problema, porque todo el mundo, por el hecho de existir, lo tendría. Pero además es la única, o sea, permitiría o da, confiere dignidad a la persona, o sea, lo que ahora mismo viven las personas que tienen que acceder para poder vivir a una prestación condicionada, de verdad es indigno. O sea, las personas, se supone que cuando nacemos, me encanta oír al bebé, tenemos los mismos derechos en teoría, pero no tiene nada que ver. Hago un inciso, hay un movimiento que defiende, que habla, y como ha estado presente en recientemente, porque lo puso en la mesa Podemos y después Sumar, la herencia universal. La herencia universal no me sirve, porque la herencia universal se plantea a partir de los 18 años y todo ese proceso previo ya se genera una desigualdad que después marca en el futuro, ¿no? Entonces, la libertad que da la renta básica, hablaré más de ella después, es una libertad real, no la libertad que encima en esta comunidad autónoma la ha pervertido totalmente la presidenta que tenemos. Evitaría gastar energía en sobrevivir, en buscar soluciones de hoy para mañana, que es lo que hacen todas las personas, y son muchas, que están jugando con rentas condicionadas,
porque por otro lado todas las prestaciones condicionadas no contributivas, ¿vale? Las contributivas tienes que haber trabajado y tienes unos derechos, pero las no contributivas tienen como una escala. Las autonómicas tienes que agotar previamente todas las posibles derechos que tengas en las que dependen de la administración del Estado. Pero no están bien armonizadas, no conviven bien, entonces al final la culpa recae en la persona, la responsabilidad también. Yo me he movido muchos años y en este momento o estás manejándolo a diario o es imposible poder orientar a alguien cómo proceder. De verdad, cuesta transmitirlo, pero bueno, no exagero lo más mínimo. Las ventajas de la renta básica, además, es que no tienes que demostrar que eres pobre, ni cuán pobre eres, porque es preventivo, o sea, no tienes que demostrar nada. No estigmatiza, porque os aseguro que mucha gente no va... las rentas condicionadas, la tramitación menos el ingreso mínimo vital, en principio, que lo gestionaba el INS, digo en principio porque a la larga, cuando no han sabido cómo resolver determinadas situaciones, las más vulnerables, han vuelto a meter a los servicios sociales para, perdonar, pero fastidiarnos otra vez, porque los servicios sociales no tendríamos que estar como, no sé cómo llamar, como bomberas y como criminalizadoras y como, quiero decir, fiscalizadores, es que me salen tantas palabras mal que, quiero decir, mucha de la tarea que sí tendríamos que hacer preventiva, centrándonos en todo el tema de relación social, de dificultad social, no se pueden hacer si al final estamos todo el rato teniendo que diagnosticar situaciones que tampoco tenemos elementos suficientes para hacerlo, con lo cual al final las personas prefieren ir, y eso me lo han dicho a mí, personas que están sufriendo situaciones de este tipo, antes al Servicio Público de Empleo, al SEPE, que a servicios sociales. O sea, el sentimiento y el malestar es mayor en servicios sociales que en el Servicio Público de Empleo. Porque servicios sociales, al final, le queramos llamar como sea, se identifica con pobreza, y la pobreza está mal vista, ¿vale? La porofobia con la pobreza, vamos, el día que se la inventó Adela Cortina, desde luego acertó. Es enorme, pero enorme en la clase política, entre otros, o sea, desde ahí todo. Y bueno, evitaría comportamientos que yo, cuando estuve responsable, siempre decía lo mismo, o sea, la gente, la trampa de la pobreza, la famosa trampa de la pobreza, que tiene que ver con que si yo consigo un trabajo y lo declaro, y es en A, no en B, me perjudica, y con los trabajos que duran 3 días o un mes, la burocracia que hay que hacer para recuperar la prestación no compensa. Entonces, cuando decía, no, es que una palabra que no soporto es la cronificación de la pobreza. No se cronifican los pobres, los cronifican las políticas que hay. La gente no elige ser pobre, os lo aseguro, ni es un placer, vamos. Entonces, y bueno, y la ventaja mayor es que hay habría una simplificación administrativa total. Yo en eso siempre pongo el ejemplo de Alemania, como, bueno, lo he comentado antes. Yo soy abuela, pero de alemanes, todos mis nietos están allí, y en Alemania existe la prestación universal por hijo, el Kindergeld. Lo he ido conociendo, sobre todo cada vez más. No hay que hacer nada más que declarar que el niño ha nacido, es decir, registrarlo, y en el primero dar la cuenta bancaria, los demás ya la tienen. Frente a lo que hay que hacer ahora mismo aquí, que no es universal, con lo que era la asignación por hijos, que ahora se hace dentro del marco del ingreso mínimo vital, aunque no del todo, porque hay familias que tienen un nivel de ingresos superior al necesario para el ingreso mínimo, pero que pueden tener la asignación por hijo. De verdad, es una locura conseguir llegar a todos los recursos.
Y bueno, centrándonos más ya en lo de hoy, no sé, tú como yo siempre la pirámide de Maslow, para mí la renta básica sería la forma, es que sería un paradigma distinto y cambiaría. ¿Sabéis? La pirámide de Maslow es un psicólogo Maslow y es un poco la escala de necesidades, empezando por la de alimentación y vivienda, refugio, hasta la autorrealización, que es la de más arriba. Bueno, pues para mí la renta básica cambiaría totalmente la forma de sentir la persona. O sea, desde el principio, saber que por el hecho de ser persona, de existir, tienes una cantidad garantizada que corresponde a la riqueza que entre todos hemos hecho, a mí personalmente, a lo mejor soy muy utópica y muy imaginativa, pero me parece que no tiene nada que ver a cómo ahora mismo nos enfrentamos al trabajo y a las prestaciones que si no consigues el trabajo, porque además todas las rentas condicionadas, todas tienen como finalidad el que tú te insertes, pero a través del trabajo, eso sí, no te dan ninguna facilidad, porque siempre la parte de inserción social, que es eso, formación, trabajo y toda esa se dota mucho menos que la otra, que tampoco es que se dote mucho, pero el peso, ¿por qué? Porque se responsabiliza a la persona, o sea, es que es la persona la que está ahí porque quiere, y no me extiendo porque ahí me puedo extender muchísimo, porque me he peleado 10 años cuando estaba en activo, ahora me peleo de otra manera. Bueno, entonces, dicho esto, para mí la renta básica beneficiaría a todas las personas. Es verdad que a los muy ricos, porque la renta básica tiene que ir unido, y ese melón no lo voy a abrir, a una modificación de todo el tema fiscal, ¿vale? Evidentemente, un 70-80% de las personas, desde el punto de vista de dinero, nos beneficiaría. Los súper ricos, pues seguirían viviendo. Sabéis que ha habido un movimiento reciente de súper ricos que dicen que quieren que les apliquen más impuestos, no voy a entrar en eso, que seguirían viviendo también con mucho dinero, estoy segura, pero bueno, yo creo que nos beneficiaría a todos en un sentido. El malestar social que ahora mismo hay cambiaría. Para mí mejoraría. Tampoco es la panacea, porque la renta básica sola no resolvería todo, y ahí me voy entrando más en lo que es. No daría solución a todo, pero sí cambiaría la posición de partida de las personas y nos permitiría defender los otros sistemas. Ahora mismo los movimientos, salvo sanidad, que sí que hay un movimiento más fuerte, porque hemos conseguido, yo soy muy vieja y yo estuve, bueno, soy vieja, si no me importa, pero yo estuve antes de que la reforma, quiero decir, cuando la sanidad era muy de beneficencia, bueno, yo he vivido con la beneficencia, o sea que no me... Es verdad que nací profesionalmente en lo que empezó a ser el primer servicio social, que era el de discapacidad, pero en esa época estaba la beneficencia, o sea que tengo mucho recorrido histórico. Creo que la renta básica claramente ayudaría a erradicar la pobreza femenina y sobre todo, bueno, cambiaría todas las prestaciones, el sentimiento que ahora mismo hay, nos permitiría defender y reivindicar otras de las cosas que vosotros habláis, incrementaría la autonomía y la libertad de las mujeres dentro del hogar, dentro de las relaciones familiares, y dentro del posicionamiento también con el posible empleo, que vamos a ver, ese es otro tema que hay que hablar, de qué empleo. Cambiaría las relaciones sociales y, por supuesto, el cuidado de los hijos. Países donde no hay una renta básica ahora mismo implantada como tal, no hay renta básica en ningún país, hay muchas experiencias piloto. Y bueno, hay algo que es lo que más se asemeja en Alaska, pero tampoco es exactamente renta básica como la que estamos defendiendo. Pero en los países nórdicos, o incluso en Alemania, que lo conozco, hombre, todo el tema de... es verdad que hay diferencias en si trabajas o no, pero incluso aunque no trabajes, los temas de protección a la infancia
y a la maternidad, paternidad, en el caso, por ejemplo, de las familias de las mujeres mono, tienen los permisos como si fueran 2. Eso está. Y, bueno, aumentaría el poder de las mujeres de negociar en el puesto de trabajo y en la conciliación. Y bueno, yo siempre cito a Virginia Woolf porque hay, sobre la libertad hay un texto precioso, pero como vamos, si quieres lo podemos dejar. Lo más fuerte ya lo he dicho. Ya lo has dicho, vale. Por eso, porque interesa. Yo prefiero que haya después mucho... Vale, una conversación, ¿no? Gracias, Berta. Entre otras cosas para conversar yo también con... Claro, es que beben una propuesta de la otra, o sea, por eso, la renta básica yo creo que solucionaría, como dice ella, no es una de las soluciones, pero bueno, no voy a dar yo mi opinión ahora, luego lo hablamos si no. Bueno, hasta ahora, a este respecto que estamos hablando, ¿no? De cómo se enfoca los permisos, cómo se enfoca la maternidad, cómo se enfoca en la vuelta al trabajo, se está el mercado regulándolo solo. Y el patriarcado pues lo está regulando solo, que se regulan los dos estupendísimamente, como ya sabemos, y esta autorregulación ¿en qué queda? Pues que queda en que se mantienen las relaciones de poder, se mantiene la desigualdad, la pobreza, etcétera. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Pues porque parece, todo indica, que si queremos encaminar la sociedad hacia este objetivo de poner la vida en el centro, va a tener que ser de la mano del sector público, o todo indica que esto no va a ocurrir. El sector privado no lo va a hacer. Entonces, me gustaría, ya que tenemos aquí a Liliana, que ya nos comentará un poco cómo desde los servicios públicos se pueden remar hacia este objetivo que venimos hablando, y un poco, si te da tiempo también, a comentar cómo el papel de la fiscalidad en todo esto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. En cualquier caso, de los servicios públicos nosotros esperamos que sean garantía de cuidados, de igualdad, de conservación, de satisfacción de necesidades humanas. Sin embargo, para hablar de ellos, primero tenemos que reconocer que históricamente estos servicios han conservado rasgos de soberanía que establecen una distancia y una superioridad del gestor sobre las personas usuarias, confundiendo así el ejercicio del poder público, eso que llamamos potestas públicas, con el servicio aportado realmente a la población. Si a eso se añade que desde hace más de un siglo venimos soportando el discurso que enfrenta lo público a lo privado y administración pública a gestión privada, discurso utilizado y extendido desde los tiempos de la Alemania nazi, comprenderemos por qué hay que clarificar estos conceptos. Interesadamente, desde la economía oficial se concluye que la gestión privada es mejor y más eficiente que la gestión pública. Y se identifica, desde luego, gestión privada con mercado libre, competitivo, transparente y con información perfecta. Todo esto, desde luego, entendiendo interesadamente que mercado es el centro de intercambio abierto, amplio, transparente, en que se realizan operaciones de compraventa y que se atienen a unas reglas de juego prefijadas. Pero es obvio que el mercado absolutamente libre no existe, y que por fuerza se apoya en un marco institucional y unos derechos muy definidos que condicionan ese funcionamiento, como se ve, por ejemplo, en la gestión del agua, de la sanidad y, bueno, en la mayoría de los servicios. Además, la gestión de los servicios públicos ya es en buena medida privada, e incluso las propias competencias públicas de su gestión, la planificación, la atribución de concesiones, están intervenidas ya por intereses privados, por los forcejeos del poder y por el ánimo de lucro. Los intereses privados se imponen como si fueran públicos y establecen el marco jurídico que les es más propicio. Y es que en realidad va por otro camino la cuestión, está lleno de paradojas que contradicen precisamente esos discursos de los manuales de economía. Por ejemplo, la primera paradoja: los mercados de los servicios públicos no son libres, ni competitivos, ni transparentes, ni perfectos, ni sus resultados tienen por qué ser recomendables.
Las compraventas de servicios públicos a los que se llama mercado no se ajustan a ese modelo idealizado. Su único objetivo es la ganancia y están absolutamente determinados por el ánimo de lucro. Por otra parte, según se trate de servicios públicos como los abastecimientos de agua, energía, los hospitales, centros de salud, las escuelas, las universidades, los servicios sociales, los servicios de cuidados, funerarios, de salvamento, la justicia gratuita, los transportes, la vivienda social, etcétera, o de servicios privados, financieros, de seguros, de comunicación, la realidad social y el régimen jurídico que lo regula son absolutamente distintos. Mientras que en los privados el poder de negociación está marcado por el mercado, es claramente desequilibrado y falto de transparencia. En los públicos la regulación legal es o muy deficiente o muy restrictiva, a veces incluso una camisa de fuerza, lo cual promueve que las transacciones que transcurran en la clandestinidad o con excesiva discrecionalidad desde la propia administración, cuyos gestores huyen continuamente de la juridicidad pública. Y es que los servicios públicos, desde el punto de vista del inversor, no constituyen un terreno propicio para la libre competencia, ya que suponen todos ellos inversiones tan fuertes que una vez constituidos o construidos con dinero público, normalmente no resulta ni razonable ni lucrativo que empresas competidoras dupliquen o tripliquen costosas infraestructuras que por lo que son, caben, en fin, solamente plantean opciones privatizadoras, que son o subcontratar a las privadas todas o algunas fases de la gestión o vender a la empresa privada la red de infraestructuras del servicio público a precio de saldo o muy inferior a su coste real, para que al privado obviamente le resulte lucrativa y rentable la compra de esos servicios, situándolo así al privado en una posición monopolista y solo condicionada por la ley vigente, que puede ser variable y ondeante a discreción del poder. En los dos casos se suele establecer una regulación para que la gestión cumpla algunas exigencias ecológicas, sanitarias, sociales, de igualdad, pero que generalmente se reducen por cuestión de lucro, entrando en franca confrontación con los intereses privados dominantes. En estas condiciones, los intereses privados presionan normalmente para adquirir la concesión y el monopolio de determinados servicios públicos, todo lo contrario a lo que llamamos libre competencia, lógicamente para asegurar la gestión, ellos dicen transparente, publicitada, asequible, participativa, con rendición de cuentas, y mucho menos no van a garantizar jamás la gestión universal, igualitaria e integradora de los ecosistemas, que los hay, totales, vinculados a esos servicios públicos. Incluso a veces, por ejemplo, en la gestión del agua o la energía, la competencia misma asociada a enfoques extractivos desata enfrentamientos que agravan el deterioro y el agotamiento de los ríos, de los territorios, de los acuíferos, en un constante perjuicio colectivo, especialmente de la población más vulnerable, las personas que cuidan, ¿no? Mujeres, personas mayores, la infancia. En España, por ejemplo, las fórmulas privatizadoras de la gestión de los servicios públicos que han conducido a la situación actual, se dice que se llevan experimentando más de 140 años, es decir, antes incluso de que se acuñara el término privatización. Bien, la segunda paradoja es que lo público se encuentra parasitado, totalmente parasitado por lo privado. La gestión de lo público es sustancialmente privada. Se presupone que lo público es independiente de lo privado y que se gestiona pensando en el bien común o atendiendo a intereses generales. Sin embargo, la manipulación del concepto de lo público va unida a una serie de mitos que justifican esa manipulación. Por ejemplo, el hacer grandes obras públicas, dizque para resolver carencias urgentes, como sucedió durante la pandemia con la construcción de un hospital a toda la carrera.
¿no? Este tipo de obras contribuyen a expandir la escasez y originan una espiral de insatisfacción y de deterioro. Este tipo de mala gestión contribuye además a ampliar el negocio de las grandes obras y nuevas concesiones, promoviendo el despilfarro, configurando el conglomerado de intereses empresariales y corporativos en torno exactamente al negocio de los servicios públicos, que abarca tanto lo público como lo privado, debido al trasvase también que hay de técnicos y gestores entre la administración pública, la universidad y las empresas privadas. La legitimación propia de los servicios públicos que las políticas acumularon en décadas en sus iniciales benéficos efectos liberalizadores y modernizadores que supuso la implantación de los servicios públicos a los principios del siglo pasado en Europa, es la que ha permitido que el complejo de intereses económicos, técnicos y administrativos puedan operar en torno a su gestión prácticamente con una devoción y una fe, pero realmente sin límites ni control público. Así, las condiciones para el abuso, la corrupción están garantizadas, aunque el rechazo social que provoque no se traslada al ámbito de lo político. Las fuerzas políticas se hacen eco de la insostenibilidad económica y ecológica de esta deficiente gestión mientras están en la oposición. Pero paradójicamente, cuando llegan al gobierno, se ven atrapados en la maraña de intereses, leyes e instituciones establecidos y omiten a afrontar todos los problemas, ¿no? O directamente terminan reproduciendo las mismas prácticas, pues en el corto plazo la política habitual es más fácil que ceda ante el statu quo de los grupos de presión que tratar de trascenderlos o modificarlos. En resumidas cuentas, la penosa situación actual de los servicios públicos, de su gestión, no es fruto solamente, desde luego, de la ineficiencia de la administración pública o de la planificación o del intervencionismo estatal, que ingenuamente presumimos siempre orientados al bien común. Pero el problema es que desactivar ese conglomerado de instituciones, intereses, presiones y justificaciones para sustituirlos por otro, orientado a promover esa buena gestión, no puede enfrentarse sin un acuerdo social firme que lo apoye, lo avale y sin cambios importantes también en las normativas y en las leyes. La tercera paradoja es que los intereses privados dominantes no quieren los mercados. Curiosamente, los intereses privados hegemónicos no quieren que el marco institucional propicio para que se generen mercados en los que se produzcan transacciones libres y transparentes entre concesionarios y personas usuarias, no lo quieren. El equívoco se produce al presumir que los mismos intereses privados alcanzan a todos los individuos en general que están en las empresas, o que los intereses privados son siempre partidarios del dejar hacer, dejar pasar, mercantil y de la igualdad de derechos y oportunidades. Eso no ocurre en nuestras sociedades desiguales y polarizadas. Al igual que los intereses privados del antiguo régimen o de la burguesía franquista, que se declararon y se decantaron a favor de privilegios, licencias, concesiones y monopolios, no veían con buenos ojos la igualdad de los derechos fundamentales. El grueso de las actividades de los empresarios y concesionarios tampoco se permite en los regímenes actuales. Actualmente en los estados está muy limitado esa capacidad. Y es que ninguna gestión es posible sin conocer realmente la realidad, gestionar y los procesos de gestión pues omiten un conocimiento esencial sobre la participación, sobre los procesos igualitarios y transparentes. Incluso da vergüenza oír a representantes de la administración y la política que en su afán de promover la participación, a la vez que silencian a las asociaciones de usuarios, de personas afectadas y a los observatorios sociales que deberían ocupar un lugar prioritario en todo el proceso de gestión de los servicios públicos.
En resumen, es evidente que la información clara de los servicios públicos no favorece a los intereses hegemónicos vinculados a inversores y empresarios, y tampoco le interesa a los gestores con poder político y discrecionalidad suficiente para suscribir los contratos, para otorgar autorizaciones o para obtener esa permisibilidad necesaria en el propio desarrollo de los contratos públicos. Así vemos cómo mantener el statu quo es fundamental, o sea, es como una inercia que se traslada de gobierno a gobierno. Fijémonos en el grado de irracionalidad al que han conducido, por ejemplo, los regímenes concesionales creados aquí durante la transición, que no tienen que ver nada con la libre concurrencia o la contratación pública, en la cual la contratación pública es prácticamente inexistente. Aquí lo que funciona son las concesiones. Las concesiones ahora mismo favorecen acuerdos y cambios sin discutir ningún contenido concreto, y es la manera de satisfacer a los concesionarios, corporaciones con suficiente poder como para arrancar de la administración la permisibilidad necesaria a sus propios intereses, lo cual explica que desde la administración se arbitren esos acuerdos discrecionales de cesión y que operen incluso otros mucho más opacos que también reproducen esa forma de gestión desregulada, y que generan además una especie de mercado sumergido de los servicios públicos, el cual desde luego se sitúa en es totalmente contrario a esa gestión que propugnamos transparente y de libre competencia, que además se exalta, sobre todo la libre competencia que se exalta en los manuales clásicos de la economía, ¿no? No olvidemos tampoco que la regulación de los servicios públicos está obligadamente asociada, como es evidente, como ya lo he dicho, a la política propiamente dicha, ¿no? Y para conseguir una buena gestión de los servicios públicos, más que proponer soluciones ideales, imaginarias, hay que profundizar en el conocimiento riguroso de cada territorio, de cada población, de cada sector. Las mejoras que se pueden realizar deben practicarse tomando medidas previas respecto fundamentalmente a la caducidad de las concesiones, ¿no? A las posibles subvenciones encubiertas unidas a esas operaciones de cesión, para evitar pues todos estos abusos, estas consecuencias negativas sobre los bienes de dominio público, que al final terminan incluso pagando indemnizaciones al sector privado por haberles modificado no sé qué, en qué punto o línea del contrato de cesión, ¿no? Para ello hay que, para evitar para poder intervenir en todo ello, hay que potenciar los foros de discusión adecuados en los que se informen, seleccionen y se apoyen los cambios a emprender. Nosotros proponemos desde el movimiento del agua, siempre hemos propuesto los observatorios precisamente para controlar esa gestión, ¿no? A la vez hay que apoyar a las asociaciones de usuarios, incentivando sus funciones como partícipes en la gestión, rompiendo esa inercia del comportamiento viciado por ese paternalismo estatal que seguimos efectivamente reproduciendo, ¿no? Porque oponerse a toda evolución democrática de los servicios públicos por una defensa del Estado sería igualmente nocivo, y eso es recogido así por muchos de nuestros compañeros del Consejo Científico de ATAD, ¿no? Por eso no podemos conformarnos con recuperar el discurso idealizado del Estado
y más que limitarnos a seguir la línea tradicional de la defensa de los servicios públicos, se trata de transformarlos mediante la creación de órganos democráticos, ese tipo de observatorios que nosotros venimos propugnando, que den a los gestores, pero también a las personas destinatarias de dichos servicios, un derecho de intervención, deliberación, decisión, dentro del respeto de las leyes y el sentido propio de dichos servicios. Y conste, esto es lo que quería decir, que yo no hablo aquí de ciudadanos, hablo de personas, dado que hay masas de personas inmigrantes despojadas de todo derecho de ciudadanía, por lo cual ese concepto me resulta ya muy insuficiente, ¿no? Somos usuarios de muchos servicios públicos, pero no todos los usuarios y usuarias de estos servicios son ciudadanos. La cuestión entonces es transformar los servicios públicos en instituciones destinadas a los derechos de uso común, gestionadas democráticamente para resolver esas necesidades de todas las personas y que conviene que sean expresadas, debatidas, elaboradas, y tiene que producirse una transformación en el concepto de Estado que se constituyó principalmente desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, como imperium, ¿no? Seguimos arrastrando el concepto de Estado de la Revolución Francesa, del Estado liberal de la Revolución Francesa, y esa concepción del Estado como imperium, y tenemos que ir hacia un Estado como obsequium, o sea, el Estado que tiene una responsabilidad con las personas que gobierna y con los servicios que gestiona. El servicio público, por tanto, no debe ser la manifestación de la soberanía, sino la traducción de una necesidad, de unas necesidades que deben ser satisfechas. El efecto de una regla objetivamente establecida, que es nuestra carta, digamos, constituyente, en la que engendra esos derechos individuales. La relación de las personas y lo común no tiene por qué ser de apropiación, otro concepto, la propiedad, que arrastramos históricamente a través de los siglos, ¿no? Sino sujetos que actúan para satisfacer necesidades esenciales y hacer efectivo cierto número de derechos, pero no de cosas, ¿no? No de cosas. Todo esto supone iniciar una potente campaña racionalizadora, contando con grupos de usuarias objetivamente interesadas en el cambio, y si esto no ocurre, y las fuerzas políticas por turno gobiernan y mantienen o agravan la presión favorable al statu quo, pues seguirá sin clarificarse el panorama confuso de abuso en la gestión de los servicios públicos y de los sistemas ecológicos, los ecosistemas asociados a esos servicios públicos. Sin un marco de información física, monetaria y también jurídica, hay que hacer frente a la huida del derecho público, debemos defender y promover el regreso a la regulación pública, a la regulación pública de lo común. Seguiremos con el problema de los servicios públicos que continuará en conflicto, con crispación social, bueno, en cada uno de los sectores concernidos. No olvidemos que la desinformación provoca además, y está provocando cada vez más, la parcialidad de los análisis para pesca de oportunistas en un extremo del pensamiento que ahora nos invade, permitiendo que sigan promoviendo desde la administración proyectos socialmente insuficientes, deficitariamente financiados y ecológicamente insostenibles. Los servicios públicos deberían ser instituciones de la sociedad y no solo instrumentos del poder público. Esto no significa que haya que esperar del Estado que proteja y extienda lo estatal, ampliando o extendiendo el dominio del imperium sobre la sociedad y la economía,
porque al igual que la protección social, la forma estatal no agota la significación histórica de lo que se concibió inicialmente con los servicios públicos, de modo que hay que considerarlos no únicamente como instrumentos de dominación política, sino como servicios comunes a la sociedad, que solo han podido encontrar históricamente los medios para su crecimiento en el poder encargado del orden público y de la administración de la población, ¿no? Entonces debemos aceptar que la intervención del Estado no es absolutamente indispensable en todos los servicios públicos, pero sí, el Estado sí debe desempeñar un papel jurídico, simbólico y regulador, como garante de la aplicación de esos principios generales de la ley que nosotros otorgamos y atribuimos a esa gestión de los servicios públicos. No se trata entonces de concebir al Estado como una gigantesca administración centralizada, sino más bien como un garante de derechos fundamentales de las personas respecto a la satisfacción de esas necesidades consideradas esenciales democráticamente. Ahí los municipios, ¿no?, las pequeñas entidades locales, podrían asegurar lo esencial de su financiación y su gestión podría ser confiada a los consejos locales. Y esa gestión debe estar, desde luego, dentro del marco de la ley. Su aplicación debe estar controlada por cuerpos de inspección del Estado, aportando garantías universales en lo que se refiere a la suficiencia financiera, fiscal, igualitaria y con rendición de cuentas. Es decir, democracia participativa y presupuestos participativos. En el ejercicio de una democracia participativa que no se debe reducir a simples consultas sobre los motivos y objetivos de la gestión, sino que debe ser una democracia de proximidad que demuestre en un proceso deliberativo que cada decisión tiene que corresponder a un control y bajo el control de las personas que participan y de los ediles de las administraciones públicas. Esta práctica que en algún momento se esbozó, pues podría haberse desarrollado mejor con estas consideraciones. Existen, por ejemplo, los proyectos de las confederaciones hidrográficas que trascienden lo regional e incluso lo supranacional y que son modelos de gestión que deberían desarrollarse, implantarse y desde luego protegerse. Ha mencionado, Liliana, perdona, ha mencionado cosas muy interesantes y yo creo que daría para mucho, pero creo que tenemos que... Ya, no sé si quieres comentar algo más antes para cerrar un poco, ya perdona, suficiente, ya suficiente. No, es que, o sea, estaríamos hablando de esto un montón porque además ha soltado palabras, o sea, como temas bastante clave, como es la maraña política, la maraña institucional, los frenos que tenemos, bueno, en fin, que muy, muy valioso todo lo que has comentado. Bueno, antes de la ronda de preguntas y de conversación y comentarios por parte del público, no sé si queréis comentaros algo entre vosotras, si queréis, ¿no? ¿Os apetece como preguntaros algo entre vosotras? Yo qué sé. Berta, ¿tienes algo que comentar? No, yo le puedo preguntar cómo cree que todo eso puede ser en el estado de cómo viven las personas ahora mismo. O sea, yo una de las cosas que siempre hago hincapié, ya sé que no tenemos evidencia científica que avale porque los pilotos no se hacen con toda la población. El piloto que más se aproximaba a una prueba real, que era el que Cataluña iba a... No, Suiza lo que hizo fue una consulta, una encuesta, pero Cataluña, el piloto que se tenía que haber puesto en marcha en 2023 y que por cuestiones políticas no salió, siguen trabajando en él, pero no se está realizando, se aplicaba una renta básica en 2 poblaciones, a todo el mundo, y eso es un elemento nuevo que no se ha hecho en ningún piloto, pero en todos los que se han hecho de la manera que sea, y en todo el mundo, porque ha habido pilotos desde la India hasta Estados Unidos, pasando por África, quiero decir que
en todos el bienestar mejora y la capacidad de la persona de actuar. Yo es que de verdad, cuando habláis, vamos, yo misma hablo de la participación es dificilísima. La gente tiene un nivel de participación, y cuando decías tú la pandemia, a partir de la pandemia todavía participan menos personas porque han quedado muy tocadas por otras cuestiones. Pero las personas, quiero decir, la democracia participativa, me encanta la palabra, pero la realidad es que cuando tienen mucha menos información, se encuentran menos sujetos de derecho, o sea, es que de verdad, y se hace mucho eco, y no quiero entrar en cuestiones políticas, abrir más melones, de promesas que son promesas totalmente falsas, pero que les suenan muy bien. La persona que está sufriendo mucho, la música que suena bien le gusta y es lógico, y de ahí el crecimiento que está habiendo cada vez de populismos que prometen lo que no es. Entonces, yo por ahí sigo diciendo que es que el cambio de posición de la persona sería fundamental para poder hacer todo lo demás. Es verdad que en estados, y lo digo porque en estados donde hay un nivel de protección y garantías mejores, también hay más participación. Y eso por un lado, y por lo tuyo, a ver, a mí siempre critico que en España es que los menores, y por tanto la fabricación, perdonadme, de menores, quiero decir, todo lo que es producción, es un tema demasiado individual también o familiar. Entonces, el futuro de una sociedad y el futuro de un país está en cómo crecen esos menores. A mí no me gusta hablar de pobreza infantil porque no he visto nunca un niño pobre en una familia rica, con lo cual no es pobreza de niños, es pobreza de las familias donde están esos niños. Pero los datos de España son tremendamente alarmantes y no lo está resolviendo la nueva prestación por hijo que hay, ni mucho menos, vamos. Y no he querido traer datos porque es que todo el mundo, además, afortunadamente datos ahora hay una cierta transparencia, pero lo que no hay es de verdad soluciones a eso. Y cuando hacen el último, por ejemplo, una puesta en escena, por decirlo de alguna manera, del ingreso mínimo vital con la ministra nueva, pues claro, llevaron a 3 personas, a 3 mujeres, además siempre, bueno, no miento, era 2 mujeres y un hombre, me parece recordar, que les había ido muy bien, hombre, en 500.000 personas ya les vale que alguno puede hablar bien, les ha ido muy bien de momento, porque uno de los problemas que está habiendo con las prestaciones condicionadas que conviven mal es la devolución de dinero, porque se ha cobrado de una y de otra para el mismo fin en el mismo periodo. No se han hecho millonarios, tampoco, porque parece que encima, pero están teniendo que devolver personas que están en situación muy vulnerable y económicamente muy mal, 10.000 euros, 12.000 euros, y con una norma de devolución más dura que la de otras prestaciones de la Seguridad Social en ese momento. Desde luego. Entonces, hay que cambiar cosas, hay que cambiar muchas, pero para mí el luchar, y se me ha olvidado decir, yo en el caso de las mujeres, bueno, hay un manifiesto, que si lo queréis poner, manifiesto feminista, fue en 2019, que quiero decir, que las mujeres, porque es verdad que en los principios, en el movimiento feminista, hubo polarización. Había feministas históricas que veían que una renta básica podía volver a llevar a la mujer a la casa. Vamos a ver, la mujer salir de la casa, digo yo que no hemos salido, claro. ¿Vale? Hemos salido a la precariedad, nos han invitado, venid a la doble jornada. Bueno, yo no sé, porque todas sois bastante jóvenes, hubo un libro que todavía se puede encontrar en el mercado de segunda mano, de Hasta el moño de ser superwoman, que era una periodista francesa, Michel Fitoussi, que bueno, viene a decir
cómo nos engañaron las pioneras, salimos, pero la mujer está situado en una mujer no obrera, sino más o menos privilegiada, pero cómo estás en una reunión de altos ejecutivos y tú estás pensando en el niño que puede estar enfermo, aunque tengas una persona, en no sé qué, y los hombres no igual. Yo creo que algo desde donde yo estoy, algo va cambiando, muy lento. Pensar que yo tuve 40 días solo para dar la teta y punto. Madre mía. Entonces, es verdad, pero, por ejemplo, yo si comparo Alemania con España, sin echar cohetes, que no he hecho tampoco cohetes por Alemania, hay una gran diferencia. Y yo tengo una hija, madre monomarental, que vamos, aquí no podría... Tiene un nivel económico bien, pero también tiene un soporte externo, incluso una consideración en el trabajo, y tiene un nivel, ella dirige, ahí se va viendo luces, pero muy despacito. Por recoger un poco cosas que vas diciendo, la soledad de los cuidados es total, ¿no? No es solo, ¿no?, el tema económico, sino pues eso, que es que no vemos a otras madres maternar. Entonces, a nivel de servicios públicos, pues están creando estos espacios de madres lactantes, de lactancia en los hospitales, que está siendo realmente revolucionario. Claro, ahí es donde está el feminismo, ahí es donde está el activismo, de verdad, mujeres juntándose, hablando de cosas de cuidados. ¿No? Entonces, y luego, por otro lado, otro tema que dices súper interesante, claro, ¿qué ha pasado con este movimiento feminista, ¿no? Desde los 80 se va reivindicando, y entonces el capitalismo, que es más listo que todas nosotras y que todos nosotros juntos, ha cogido esa parte del feminismo, pero solo lo que al capitalismo le interesa. Claro, salid las mujeres, pero insisto, salid a estos trabajos de mierda, que ahora vamos a pagar a los hombres y a las mujeres la mitad, para que 2 trabajadores estén ingresando lo que antes ingresaba un trabajador, ¿no? Entonces ahora no hay espacio para los cuidados, es todavía peor, es una trampa, pero claro, ahora viene un feminismo neoliberalista que te dice, efectivamente, superwoman, tú puedes, tú llega, autocuidado, tu tiempo para ti, pero ¿qué tiempo para mí? Pero si una mujer que no haya optado para tener hijos llega asfixiada al final del día, pues una madre es una trampa sobre otra trampa, ¿no? Y que por otro lado está este discurso de mamás cada vez más estudiadas, mamás cada vez más leídas, mamás con cada vez más exigencias, mamás cada vez con más autocuidado emocional, educando en inteligencia emocional, cuando a nosotras nos han educado en coge la zapatilla y corre, ¿no? Entonces es exigencias y exigencias que van sumando, y que todo esto tiene una traducción directa en la salud mental y sistema público sería un melonazo para abrir en cualquier otro momento, porque eso es una tragedia brutal, o sea, brutal. Se medicaliza mucho más que se... Claro, porque es muy barato una consulta de 2 minutos de un psiquiatra que los psicólogos de la Seguridad Social que están dando... rueda, al final. Claro. Eso es un horror. Se está encendiendo así la conversación, ¿os parece? Si, Venga, sí, si vamos al público, a las demás. asistentes... Las demás. Hola, ¿qué tal? Yo soy compañera de Petra y quería aprovechar de todo lo que habéis estado diciendo para hablar de un concepto que tiene nombre, que es lo que habéis estado diciendo, que es el familiarismo. Esto, yo recomiendo un libro de una de las fundadoras de Petra, que se llama Patricia Merino Murga, que se llama Maternidad, Igualdad y Fraternidad, la maternidad en las sociedades poslaboralistas. Esta frase final creo que no sé si es exactamente así, pero el título sí que es Maternidad, Igualdad y Fraternidad, y es, bueno, fundamentalmente es una de la gran aportación argumentativa de los principios de Petra, es este libro en el que ella disecciona lo que es la maternidad en estas sociedades, ¿no? Desde el feminismo, desde el mercantilismo, a nivel político, a nivel social, y habla mucho de esto, de los países mediterráneos hay una inercia, habéis hablado de una inercia, y es que esta prestación universal, que en otros países nórdicos es por existir, digamos que podrías decir, es individualista, bueno, pero en realidad se entiende que es para todos los miembros de la sociedad. Bueno, pues en nuestros regímenes son familiaristas, entonces el Estado es como, bueno, ahí está la familia, que es la red que sostiene.
Y además las pensiones cumplen mucho esa función y se sabe que en épocas de crisis son los pensionistas, los abuelos y abuelas, los que tiran del carro familiar. Y entonces, mientras está ahí la familia, tú te desentiendes como Estado, ¿no? O sea, luego están estas prestaciones condicionadas y demás. ¿Qué ocurre cuando esa familia no puede? Porque ya esos pensionistas, esos abuelos o abuelos, o no están, o no tienen lo suficiente, o es una familia, entre comillas, desestructurada. Pues entonces se cae. Se cae porque ahí ya no hay esa red, ¿no? Entonces, mientras se desentienda el Estado con esta inercia familiarista, pues mal vamos en cuanto hay una crisis o una coyuntura difícil, etcétera. Porque efectivamente hay pobreza infantil, que es un valor que es medible, pero va asociada sobre todo a la madre, porque efectivamente si la madre está fuera del trabajo, aunque sea incluso precario, si está fuera de todo esto, depende de lo que el padre o el segundo progenitor le quiera dar o le pueda dar. No se puede separar, no se puede divorciar muchas veces, incluso ahora con 2 empleos es muy difícil porque está la vivienda, son todo que vas uniendo una cosa con la otra. Entonces, cuando te falla una y te falla otra y te falla otra, te falla todo, ahí es donde caes. Y por eso Petra reivindica los permisos ampliados y transferibles en una gran parte, que esto es muy importante, y además esta renta universal o ayuda universal por hijo a cargo, porque precisamente se sabe, ¿no?, esta disección de la sociedad, que lo que no podemos es dejar a las familias, a estos abuelos y abuelas, estas pensiones, que se ocupen cuando ya todo lo demás falla. Y esto es que quería mencionarlo porque me parece muy importante ponerle nombre a esto. Y muchas gracias. No, ¿alguien más queréis comentar algo, preguntar, reflexionar? Hola, yo soy miembro de ATAC y a mí me gustaría recordar aquí que las noticias que salen recientemente, la preocupación que hay sobre el tema de los pocos nacimientos que existen. Y, sobre todo, hay que recordar a aquellos que recuerdan que existen pocos nacimientos, que es que los niños no son responsabilidad única y exclusivamente de las familias y, por supuesto, no son responsabilidad única y exclusivamente de las madres, sino es responsabilidad de toda la sociedad. Es de responsabilidad del Estado, como ha dicho Liliana, un Estado protector de la población, no un Estado simple administrador del capitalismo. Y en ese sentido, a mí me parece importante recordar eso, que los niños es de responsabilidad de todos y de todas. Y que cuando se nos exige a las mujeres tener más hijos, porque además se les exige a las mujeres cuando se hacen los estudios de por qué no hay nacimientos, es que, claro, la mujer está retrasando su edad de maternidad por priorizar su vida profesional, que la mayoría de las veces no es su vida profesional, es su vida laboral para poder seguir para adelante. Es una responsabilidad de todo el Estado, de todos y de todas, de la tribu, el cuidado, alimentación y manutención de la vida, de esa vida en el centro que parece un eslogan de muchas feministas del PSOE, pero que normalmente, o sea, yo recuerdo discusiones con compañeras feministas con el tema de la renta básica, pero con el tema de otras muchas cosas, como desde una autoridad supina decía, bueno, es que te vas a dedicar a ser madre y entonces vas a dejar de ser persona. Entonces, digamos que ya es un paso que el feminismo vaya asumiendo el poner el centro en la vida en el centro, incluyendo eso, la maternidad, la crianza, la reproducción de la vida y el mantenimiento de la vida. Entonces, es eso, recordar que
el planteamiento, hay que huir de los planteamientos, porque además hay un esquema de ciertas fuerzas políticas, lo de que los hijos son nuestros y nosotros decidimos cómo cuidarlos, cómo educarlos, cómo enseñarlos. Los hijos, no quiero ponerme en el planteamiento espartano de que eran propiedad del Estado, pero los hijos son parte de la sociedad y es responsabilidad de toda la sociedad el cuidado, la crianza y la alimentación de esos hijos. Claro, qué interesante. Voy a responder, me ha encantado tu reflexión. Pero ha pedido también una... Sí, aquí hay un montón de conceptos, ¿no? Entonces hay autoras que hablan de maternizar la sociedad y desmaternizar a las mujeres, ¿no? Y también otro concepto que a mí me encanta de lo personal y lo maternal es político. Claro, y eso de estas mujeres que se juntan en espacios públicos donde no hay un lucro, ¿no?, de esos profesionales para hacer estos grupos de lactancia, eso tiene que ser la semilla de algo, porque eso que parece, no sé, una obviedad, eso es muy difícil de acceder. Entonces, claro, si se hiciera colectivo, ¿no?, si este cuidado, si esta crianza, si se hiciera colectiva, cambiaría. Y efectivamente, que también lo ha comentado Ana, es que muchas veces los cuidados los están ejerciendo las abuelas, ¿no? O sea, con toda su trayectoria, y ahí estamos poniendo eso. Entonces, muy interesante, muchísimas gracias, sí, por tu aportación. Estoy muy de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Yo después también, pero me interesa que... Esto es así, ya está, ¿no? Digo, porque yo lo oigo igual. Vale, nada, simplemente quería hacer un inciso. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera, pero sí que es verdad que tanto en el feminismo como en todo hay un tema, y es que las madres, como estamos tan ocupadas y estamos que no llegamos a todo, al final, aunque intentamos poner los cuerpos y la mente y todo en el activismo, estamos infrarrepresentadas, porque generalmente no podemos ocupar los espacios. Entonces, yo creo que esto también es un punto clave, que muchas veces hasta que no estamos atravesadas por la maternidad, no tenemos en cuenta qué problemáticas son las que nos atraviesan. Y entonces, al final, el discurso, ahora es verdad que está habiendo mucho, bueno, ahora de hace unos años, ¿no?, movimientos, bueno, pues como Petra y otros movimientos así propios de las madres, pero que es difícil, ¿no? Simplemente era inciso para decir esto, ¿no?, que estamos muy infrarrepresentadas y que hasta que no te ves atravesada por la maternidad no pones las problemáticas que hay con la maternidad sobre la mesa, y muchas veces estamos olvidadas dentro del movimiento feminista y en otros muchos espacios, ¿no?, que no se contemplan estas realidades. Bueno, pues mira, me encanta haberte escuchado primero, porque yo quería abundar en lo que ha dicho la compañera que se acaba de ir. De alguna manera creo que lo empecé a decir antes, o sea, una de las cosas que yo cuando comparo a Alemania con esto, es que allí vivo como que los niños son una inversión social, entenderme un poco, porque es una preocupación de que haya más. Pero lo que tú acabas, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que ya he dicho, pero lo que dices ahora, digo más. El problema es que tienes que... Lo que tú has dicho de que hasta que no vives la maternidad no eres consciente, pasa con todo. Yo con la discapacidad, que he trabajado muchos años, pasa lo mismo. Yo trabajé muchos años bueno, empecé cuando se creó el servicio de Seren en el 1973, y tuve... pasados muchos años, mi madre tuvo un accidente y pasó a la silla de ruedas, ¿vale? Yo sabía mucho y además me sirvió mucho todo el tiempo pero todavía supe mucho más cuando la tuve que experimentar atendiendo la situación de mi madre. Pasa con todo, pero en el caso de las mujeres con la maternidad es que pasa mucho más, porque además no es lo mismo la vivencia de determinadas mujeres y de otras mujeres. Las mujeres en situaciones más vulnerables, de pobreza, no sé qué, tienen todavía mucho más que no suman muchas cosas, muchísimas, y es muy importante. De ahí, por eso, el que haya una renta que iguale me parece fundamental. Aparte de que, no sé si es hija o hijo, pero vamos, tenía muchas ganas de hablar el pobre. Pero es verdad que los menores, yo en eso, tú has dicho antes,
lo de que los niños hasta los 3 años no tienen que socializar. Bueno, que no necesitan. Que no necesitan tanto, no. A mí es que me gustó mucho una experiencia, pero no eran los niños solo, que viví con la primera nieta, que ya tiene 16 años, en Alemania. No era organizado por lo público, pero es verdad que hay muchas cosas que socialmente vamos creando porque hay marco para poder hacerlo. Y era, no sé cómo traducirlo, y tampoco lo sé decir en alemán bien dicho, pero era un poco espacios, antes de que pudieran, en Alemania, la obligatoriedad de guarderías, hay una ley estatal que la contempla al año, pero no está replicada por los LAN, como es equivalente a las comunidades, y hay unos que es a los 2 años, otros a los 3. Pero esto son espacios de encuentro, bueno, pues donde mi nieta era una iglesia evangélica, pero abierto a todos, donde va o el padre o la madre, porque claro, se supone que el otro a lo mejor ya estaba trabajando. Es verdad que mi nieta nació cuando Merkel aprobó los 12 meses, 14, si son padre y madre, que ahora mismo en las mujeres monomarentales tienen derecho a los 14, entero. Entonces, bueno, pues ese espacio era compartir la parte maternal con la parte de que el niño juega con otros niños. Porque socializan, muy válido, socializan en esa etapa eso. Desde el contacto del apego, pero no separándolo. No, claro. Entonces, claro, esos espacios son maravillosos. La adaptación, por ejemplo, cuando va un niño, vamos, un bebé, un menor, a la guardería en Alemania es mes y medio, o si lo necesita 2 meses, y eso está contemplado y asumido y aceptado. Claro. Quiero decir, si esa madre se tiene que incorporar y no ha tenido a tiempo, hay cierta flexibilidad, claro. Hay más espacio. Y mucho que avanzar, no lo digo, pero vemos y nos da mucha envidia. Retomo un tema también, Berta, que ha sacado el tema de lo del retraso de la maternidad. Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, el 90% de las mujeres entre 30 y 34 años no tienen hijos por el tema laboral. Claro, y además es que estamos hablando de muchas escalas, porque estamos hablando de estas mujeres, ¿no? Mujeres privilegiadas que efectivamente tengan una carrera laboral, yo qué sé, pero que no es carrera laboral, que es que tengo unos horarios que me imposibilitan, ¿no?, plantearme introducir una criatura. Pero en edades de 35 a 39 también el 85% de las que no tienen hijos es por una cuestión laboral. Entonces, claro, como otra autora también habla de cómo poner la vida en el centro cuando en el centro está el trabajo. Pero porque el trabajo es lo único que te permite un poco vivir. Claro. Y es que es absurdo. Mira, la medida, el cambio de época de Merkel que le afectó a mi primera nieta fue, entre otras cosas, como respuesta a la bajísima natalidad. O sea, en Alemania se ha incrementado la natalidad, aparte de las inmigrantes, que siempre también, bueno, tienen por cultura, por otras cosas, ahí habría que estudiar mucho las diferencias, pero sí. Bueno, hola, soy otra compañera de Petra y es una reflexión que me ha venido y así un poco viendo las 3 escalas, me ha venido como un paralelismo, ¿no? Y ahora justo que has mencionado lo de poner el trabajo en el centro, un poco haciendo un paralelismo entre lo que son, bueno, nuestros recursos naturales, que es lo común que sostiene la vida a nivel macro, y nuestra infancia, que es un poco el futuro, ¿no? Y pensando en un desarrollo sostenible, ¿para quién? Y un poco pues que veía ahí un paralelismo entre acaparación de recursos al que al final pues no tienen acceso mucha gente, y acaparación del tiempo de cuidados, que bueno, es de la sociedad, pero al final pues los niños son dependientes de quien son dependientes, ¿no? Y ve ahí como, pues no sé si es el capitalismo o una cosa más ontológica de cómo está estructurada nuestra vida en general. Y un poco pesimista de decir, es que sí, a este nivel más básico de crear niños, ¿no?, dar vida a bebés, no se solucionan estas cosas a un nivel más macro, pues estamos como desafeccionados, ¿no?, de las cosas que sostienen lo que es la vida y el cómo está entendido.
y no sé, o sea, creo que hay no sé, me gustaría que hubiera un cambio de concepto de precisamente esto, ¿no? De qué es la vida y cómo sostenerlo. ¿Qué priorizamos? Nos has dejado destrozados. Pero aquí estamos, ¿no? Pues estos espacios de reflexión nos ayudan a eso. ¿Alguien que no haya hablado quiere comentar algo? Y si no, ya le pasamos. Un poco en línea de lo que todos habéis hablado, a mí es que no me parece posible que con un sistema capitalista neoliberal se pueda dar satisfacción a nada de lo que se está diciendo, precisamente porque la vida no está en el centro. En el centro no es que esté el trabajo, es que está la mercantilización, está el dinero. Y entonces, pues algo que no se monetice, pues no tiene valor. Las personas ya no son personas, son recursos o factores a incorporar dentro de un mecanismo de añadir valor a la producción, pero son recursos que pueden ser sustituibles perfectamente porque ya han perdido ese carácter humano. Entonces, lo que necesitamos realmente es un cambio de sistema. Es un cambio de sistema para el planeta, para las personas y si queremos tener futuro, porque eso también nos lo tenemos que plantear. ¿Para qué queremos tener hijos? ¿Qué les ofrecemos? ¿Qué ofrecemos a las generaciones futuras? Entonces, necesariamente tenemos que implicarnos en un cambio sustancial del sistema. Claro, se está dando una circunstancia y es que las mujeres jóvenes con esto de la ecofobia se están planteando radicalmente la angustia vital de si me genera angustia pensar en mi futuro, ¿cómo voy a traer un niño aquí a este planeta que estamos destrozando? Entonces, claro, esto va a ir a más allá. Y sobre la mercantilización es que es una cosa que arrasa todo y arrasa la maternidad. La mercantilización de la maternidad, el retraso de la maternidad hace, ¿no?, estas mujeres más de élite donando óvulos, congelando óvulos, los tratamientos de fertilidad, que son un negocio devastador, brutal, a nivel económico unas cifras entre 20.000 y 50.000 euros, con todo el proceso psicológico que implica a una mujer entrar en ese proceso. Entonces es un sinsentido, o sea, está todo al revés. Total, sí. ¿El qué has dicho? La explotación reproductiva. Bueno, ese es, sí. Eso ya, sí. Es que es curioso como hablando de maternidad es que engloba todo, o sea, es que empiezas a tirar del hilo y es que es horror, salen todos los temas, es que podríamos hablar aquí de 1500 cosas porque está pisada por todo, pero a la vez engloba todo. Y Liliana quería ahora comentar algo y ya con eso se... Vale, vale. No, yo quería comentar que, y siguiendo un poco con lo macro, es que, claro, aquí lo que se están planteando son dos cuestiones que apuntan a dos conceptos elementales, tiempo y espacio, ¿no? Entonces, estamos, obviamente, concernidos por el tiempo y el espacio, y en ese tiempo, obviamente, la maternidad es determinante, o sea, no resolvemos el problema del tiempo, pero tampoco el de los espacios. Es más, no hay espacios ni siquiera para reunirse. Hemos acabado con los espacios precisamente de encuentro. Hemos cerrado las plazas con la ley Mordaza y todo lo demás. O sea, no hay lugar realmente. Si no compramos, o sea, si no monetizamos el espacio, no lo tenemos. O sea, el tiempo está monetizado, pero igualmente los espacios, todos están monetizados y no tenemos capacidad para recobrar eso si no nos reunimos, si no existen cooperativas, si no existen asociaciones, si no existe un movimiento social que recupere ese tiempo y ese espacio precisamente para poder intervenir en todo esto. Y entonces, pero es que además no solamente es el espacio, digamos, local o personal, local, colectivo, sino también está el espacio internacional.
Los estados han puesto unas fronteras que hacen imposible el espacio y el tiempo para muchas personas. Y entonces aquí estamos hablando de maternidades, de cuestiones de natalidad y tal. ¿Y qué pasa con la migración? Resulta que las migrantes tienen muchísimos hijos y tienen unos problemas enormes para llegar a las fronteras, para sobrevivir a esta circunstancia, a este cambio que se está produciendo, que es brutal para todo el mundo. Y esas personas, efectivamente, culturalmente, tienen más hijos y están dispuestas, por lo menos culturalmente, a ese sacrificio tan tremendo que significa tener más de 1 o 2 hijos en estas sociedades. Y esas personas no tienen, vamos, apoyo ninguno, cero. Es más, se hunden en el mar cuando vienen en las pateras y esos niños mueren constantemente en ese trasiego de personas. Y yo también frente a eso, yo me planteo, vamos, no tendríamos que ser solidarias todas las personas con esa maternidad en el sentido de, hombre, si tenemos un problema demográfico, tendremos que absorber a todas esas madres, niños y personas que están allí en esa frontera golpeando las puertas y pidiendo espacio, espacio. Entonces, sí, yo considero que los temas son dramáticos, sistémicos, tal y como tú lo planteas, pero, oye, también contestando un poco a lo que tú decías al principio, ¿y esto cómo se resuelve? Vamos, esto se resuelve porque, vamos, esto es cambiando de prácticas que establezcan nuevas costumbres, que planteen nuevas instituciones y nuevas normas. Para conseguir esto hay un trasiego y tenemos una maravillosa experiencia de los últimos 15 años que ha transformado muchísimo. No os podéis imaginar lo que a nivel jurídico, para las personas que somos operadores jurídicos, estamos ahí y vemos lo que ha significado eso, la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca. Han cambiado las leyes, la forma, incluso han planteado nuevos problemas, lo que empezó simplemente con lo que era reivindicar la dación en pago, bueno, eso han cambiado todo, las leyes han cambiado, estamos los operadores jurídicos constantemente resistiendo, en donde además la participación en todo esto es mayoritariamente femenina, es mayoritariamente de mujeres. Es más, las personas a las que yo atiendo en el turno de oficio, las personas que me llaman para plantearme el problema de la vivienda, del agua, de los servicios, del impago, de todo eso, son fundamentalmente mujeres. Y esas personas se han movilizado brutalmente en los últimos 15 años y han cambiado el panorama institucional y los problemas. No se han solucionado, ¿por qué? Pues porque se necesita mucha más presión social por eso, pero lo iniciaron. O sea, ejemplos exitosos porque han conseguido cosas increíbles, ahí los tenemos. Qué bien. Bravo. Muy bien, sí. ¿Querías comentar algo, Berta? No, iba en esa línea. El cómo, porque acabo de recordar que la propuesta de asignación universitaria para el niño, está ahora mismo, lo han llevado, no, vamos, sí, antes podemos, sobre todo sumar, y no van a conseguirlo. Quiero decir, o hacemos mucha más presión, porque es verdad que, a ver, a mí me encantaría morirme, y lo dudo que lo consiga, morirme quiero decir, sí me voy a morir con una renta básica, ¿vale? Pero por lo menos los niños, porque de verdad es el futuro, es que no puede ser. Entonces dices, que se siga siendo tan hostil, y lo que tú decías de las migrantes, es verdad que aquí ahora mismo, bueno, las dificultades y la burocracia con las familias, mujeres, que además, todo eso tenemos que, y lo de la paz es verdad, salvo que ayer mismo conocí una muerte en Móstoles, pero por lo menos lo que decía, han conseguido los de la paz de Móstoles y la presión, murió una persona en calle, en el hospital, pero han conseguido que fuera al tanatorio y le pudieran despedir. Yo no me podía acercar, no podía, pero le conocía y es tremendo. Pero los logros son muy paso a paso y no hay que conseguir implicar a mucha más gente,
porque lo que es difícil es eso, que seamos muchos. Es que aquí yo creo que para vencer tendremos que convencer antes, porque claro, es que un cambio de prácticas conlleva antes un cambio de mentalidad que conlleve una presión social, en fin, es la pescadilla que se muerde la cola. Para ir cerrando, yo quería comentar también una cosa, que bueno, este es como mi run personal mío de ahora, ¿vale?, que me ha dado por ahí. Es el tema de lo que hablaba también Liliana, de la maraña, ¿no?, de esa maraña política, de que aunque quieras cambiar las cosas, se puede, no se puede. Y es que lo que estábamos hablando, por ejemplo, de unas necesidades de las madres, de las criaturas y tal, que requiere una dotación económica, no se está haciendo en parte por razones ideológicas seguramente, pero también es porque aquí hay unas reglas del juego y la persona que no lo cambia es porque las está aceptando o bien porque está de acuerdo o bien porque no puede cambiarlas. Y es que, vamos a ver, esto es muy polémico y dentro de la propia economía crítica y de izquierda es muy polémico, pero esto es mi opinión personal. El dinero no está, o sea, el dinero, ¿cómo lo tengo aquí apuntado? Espérate que lo quiero decir bien. El dinero no es finito, no se acaba, o sea, no es que haya un árbol con billetes, no es que haya una tierra en barbecho que tú dices, no, tengo que esperar 2 años para que descanse y salgan las moneditas, no, el dinero se crea. Y si no se está creando para poner la vida en el centro es porque no se quiere. Y si no se está creando, y si no tenemos un banco central que tiene prohibido por sus cláusulas financiar a los estados directamente para este tipo de cosas, si existen esas cláusulas es porque hay intereses. Y esos intereses, bueno, no voy a entrar al trapo, pero para que nos hagamos una idea, el 97% del dinero que existe y que se mueve lo crean los bancos, lo crea la banca privada. Y al tener el poder de crear dinero, tiene el poder de decidir en qué se crea ese dinero. Entonces yo quería lanzar un poco esa pregunta, creo que es una pregunta súper pertinente como sociedad, de si creemos que lo ideal es que el poder de crear dinero y con ello de decidir en qué se crea lo tenga una empresa privada, o si eso debería estar al servicio de la ciudadanía para poner la vida en el centro, como estamos hablando, una vida digna y que merezca la alegría ser vivida, como dicen las economistas feministas. Y nada, un poco ahí lancé la reflexión. ¿Quieres comentar algo a este respecto, Teresa? Pues te dejo esto. Sé que es polémico y sé que no todos los economistas están de acuerdo, pero de verdad el dinero se crea, se decide para qué se crea y cuánto se crea, y hay mecanismos para el tema de la inflación y tal, que es como crear dinero, inflación, catástrofe. No, hay mecanismos. Bueno, yo quería solo precisar una cosita. Independientemente del dinero o de la masa monetaria que haya en circulación, lo que hay es un problema de distribución. O sea, no es que no haya dinero. Hay personas que tienen acumulado enormemente. El problema es un problema de cómo se hace la distribución de ese dinero, independientemente de que estoy de acuerdo contigo en que dar la capacidad de creación de dinero a la banca privada fue un error, de igual forma que someter la deuda soberana a los mercados pues es otra trampa. Sí, totalmente de acuerdo, lo que dice. No sé si alguien quiere decir algo, cerramos. Sí, va a preguntar Arturo. Sí, antes cuando habéis comentado pues esto, lo que cuesta, ¿no? Las parejas que están guardando los óvulos o las mujeres que están guardando óvulos y tal, sobre esto hay alguna, en esta pública no sé, que yo sepa no te lo guardan, no hay un banco, digamos, que te guarde óvulos y tal, tienen que ir, supongo, a empresas privadas, están monetizando todo esto, como todo, ¿no? La cuestión es si hay alguna iniciativa política, ¿sabéis? O, por ejemplo, de vuestra organización y tal, para que algo así se hiciera desde lo público, que hubiera un banco público que registrara, por ejemplo, esto, ¿no? Ahora recientemente antes de ayer, una compañera y amiga de trabajo me decía que, bueno, han decidido ser madres, ella y su chica, y bueno, pues andan con la cuestión de la inseminación, mirando el tema. Y claro, me enteraba también a raíz del asunto de que en este caso, que es un donante anónimo que ni siquiera conoces y tal y cual, pues es necesario, es importante a lo mejor hacerte también un análisis genético para ver que haya enfermedades que tú no arrastres genéticamente, que el donante no la tenga también, porque entonces se te puede potenciar más, etcétera, ¿no? Imaginemos el Huntington, por ejemplo, u otras tantas. Entonces, este tipo de cosas, por las razones que habéis explicado antes, la sanidad pública debiera afrontarlas, evidentemente, sí, sobre todo más si queremos potenciar esta natalidad, ¿no? Como se les llena la boca. La pregunta es si sabéis si hay organizaciones que estén luchando por algo así o si hay algún partido político que esté defendiendo algo así, porque se me ha planteado ahora escuchando si no tenía ni idea. Yo lo desconozco, sé por una cuestión personal que a nivel público sí debe haber cuando tienes un motivo tú físico, ¿eh?
Sí. ¿Que te congelan los óvulos? Sí. Ah, sí. Sí. En la sanidad pública lo que hay es, primero, mucha lista de espera. Para que yo sepa, hasta donde yo sé, para parejas heterosexuales que tienen dificultad para concebir. Problemas de fertilidad, después de haberlo intentado y a través de pues, la derivación del especialista, ¿no? Y entonces, por esta larga de espera, acaban recurriendo la mayoría, porque claro, también el reloj biológico va, ¿no? En el momento, entonces, en función de la edad con la que llegues a esta lista de espera, pues deciden muchas veces ir a lo privado. Y hay gente que sí que lo consigue por lo público. Por lo público, y esto a nivel personal, tuve yo esta experiencia, mi marido tuvo cáncer. Si tienes cáncer, sí que va por la sanidad pública. Problema y paradoja y absurdo de la vida, no cubrían nuestro tratamiento porque se lo cubrían a él, pero él no se puede quedar embarazado. Entonces, lo que sí que tenía cubierto era la extracción, digamos, la conservación del semen y todo lo que es el tratamiento, pero de su parte. Pero claro, ahí nos quedamos y ahí se acaba todo, porque cuando yo fui a preguntar me dijeron, ya, pero como eres tú, por supuesto, la usuaria y la que, entonces ya tienes que hacerlo por privado, con lo cual efectivamente ahí hay mucho trabajo que hacer, es muy absurdo y por la privada es muy caro. Y luego aparte cuando vas a la privada la sensación que te da es como de ir a un centro comercial, a un banco, porque es todo dinero cada cosa que haces y además te intentan vender siempre todo el tratamiento completo, cuando muchas veces podrían hacer tratamientos un poquito, pues primero ir probando una cosa y luego la otra, y esa es la sensación que tiene mucha gente. Pero sobre esto es un melón a abrir tremendísimo, porque lo que sí que dicen es, cuando te ofrecen la ovodonación, cuando a partir de una cierta edad, es un error llamarlo ovodonación, porque lo que hay es dinero de por medio. Una donación no requiere dinero de por medio. Tú donas sangre, por ejemplo, y no te pagan. Una mujer que cuando dicen dona su óvulo, no lo dona, lo vende. Lo vende y pues alrededor de 2.000, 3.000 euros, que lleva, no es como un hombre que se masturba y ahí se acaba todo. La mujer necesita un tratamiento hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí que hay, no solo en España, sino en Estados Unidos y en muchos países, campañas de marketing, propaganda de las clínicas que van a las universidades a buscar chicas jóvenes. Y no solo jóvenes, en muchos casos jóvenes y guapas y sanas. Bueno, esto es un melón a abrir, como decía, que da para mucho. Total. Pues nada más, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Por supuesto a las compañeras que nos ha encantado escucharos, ha sido un gusto. Y si queréis podemos seguir la conversación tomándonos algo, una tónica o un bitter cash. Bueno, pediría un aplauso para estas compañeras. No, y para ellas. Para ellos, para todas las intervenciones. La mía que más me ha gustado es el bebé. A mí también. Y gracias de nuevo a ECO por cedernos el espacio.